Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente se enfoca en Venezuela. Los hechos, renuncias masivas de reconocidos periodistas del canal venezolano Globovisión, que por años mantuvo una línea editorial de cuestionamiento al gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Los periodistas emitieron un comunicado en el que califican al canal de televisión como moral, ética y periodísticamente inviable. El debate, según los comunicadores, la lluvia de renuncias fue provocada por la censura y el cierre de los programas críticos al gobierno, por lo que denuncian una influencia del Ejecutivo sobre Globovisión y el uso de mecanismos de presión a su trabajo. Por su parte, la dirección del canal rechaza los señalamientos y asegura que su única intención es generar cambios positivos y despolitizar los medios en Venezuela para lograr la tranquilidad de la nación y bajar el tono bélico de la confrontación política. Y así iniciamos Zoom a la noticia. Bienvenidos, bienvenidas. Crisis en los medios de comunicación en Venezuela. Luego de la salida del aire de Radio Caracas, Televisión RCTV, el canal de noticias Globovisión vive uno de los momentos más difíciles en su historia. Durante los últimos días se presentó una ola de renuncias de periodistas de larga trayectoria, quienes no compartieron la nueva línea editorial de este medio. Los comunicadores sociales aseguran que su renuncia se debe a que ya no pueden hacer periodismo con libertad. El canal de noticias venezolano Globovisión, que por muchos años fue fuerte crítico del gobierno, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su trayectoria. Durante los últimos días, el medio televisivo enfrentó una ola de despidos y renuncias a raíz del cambio de dirección que ahora asegura está enfocada en darle un perfil más equilibrado al canal para despolitizarlo. Esta premisa, para algunos expertos, está desmoronando lo que construyó Globovisión en más de una década. Para muchos analistas, Globovisión había sido el único medio opositor sobreviviente al gobierno después de la salida de Radio Caracas Televisión RCTV en el año 2007. Ahora Venezuela se enfrenta a una hegemonía comunicacional. Las incertidumbres que surgen son: ¿qué pasará con los medios de comunicación en Venezuela? ¿Ahora todos tendrán el mismo tinte político? ¿No existirá un medio que pueda expresarse libremente y que no esté a favor del gobierno venezolano? Expertos consultados por Zoom a la noticia manifiestan que esta situación es realmente preocupante, ya que los pocos canales que quedan en el país suramericano en los últimos años se han mantenido callados ante las realidades que sufre la nación, y que el único que hacía frente a estas realidades era precisamente Globovisión, y ahora se encuentra en crisis. Para los seguidores del gobierno, la cadena de televisión vive una situación difícil debido al proceso de transformación, pero abriendo el camino para que exista una democratización de la información. El gobierno venezolano en muchas oportunidades ha demostrado su intolerancia contra los medios no adeptos a su política de mandato. Pero ahora, con la difícil situación que atraviesa Globovisión, expertos señalan que están condenando a los venezolanos a la desinformación y a la manipulación informativa, cerrándole las puertas a la oposición política y a la voz de millones de venezolanos que no comparten las políticas del gobierno. Además, de ahora en adelante solo podrán informarse a través de las redes sociales sobre el acontecer del país. Y a través de un fuerte y emotivo comunicado, los periodistas de Globovisión que renunciaron a este medio televisivo expresaron los cambios que ha tenido el canal desde que cambió de dueño y manifestaron que en la actualidad Globovisión es periodísticamente inviable. En marzo pasado fuimos sorprendidos con la noticia de la venta irreversible del único canal informativo de Venezuela. Se nos dijo que en manos de sus dueños fundadores el proyecto era económica y políticamente inviable. 5 meses después, y con pleno y absoluto conocimiento de causa, tenemos que alertar a la población venezolana. Globovisión es moral, ética y periodísticamente inviable. ¿Ante qué estamos? Estamos ante la amenaza más seria que ha sufrido la libertad de expresión en los últimos tiempos, y no es porque sea Globovisión, es porque Venezuela, en el momento más crítico de su historia política, se está quedando sin medios libres y a merced de una sola visión de país.
Entramos a debatir ese tema. Saludo desde Caracas. Está con nosotros Norberto Maza, periodista, fundador de Globovisión y uno de los firmantes del documento titulado La Hora Menguada, ese que citábamos hace pocos minutos. También está con nosotros Julio Chávez, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, presidente de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación. Señores, gracias por participar con nosotros. Señor Maza, quiero empezar por usted. Ustedes también dicen que Globovisión se ha convertido en censura a noticias y programas, que hay una lista negra de invitados, que hay intentos de imponer preguntas a algunos periodistas, que hay irrespeto a la integridad, menosprecio al ejercicio profesional e injustificado desequilibrio a favor del gobierno en el balance de los espacios de noticias. ¿Cómo empezó usted a sentir todo lo que ustedes han puesto en este comunicado? Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Muy buenas tardes. Bueno, en primer término debo decirte que las presiones se han sentido en todos los niveles dentro del canal. No es que todas esas presiones enumeradas hayan recaído en un solo programa, sino que diferentes productores, diferentes periodistas han recibido diferentes tipos de presiones que compendian todas esas cosas que están registradas en nuestra posición, en nuestro comunicado. En nuestro caso, que es un programa, es el programa decano del canal, el programa más viejo del canal, donde hacemos información y también opinión. Generalmente se abordan temas críticos al gobierno. Hay que recordar que durante muchos años, durante toda la existencia del gobierno del presidente Hugo Chávez, hubo una orden de que ningún adepto al chavismo o seguidor del presidente debía ir a Globovisión. De hecho, en muy contadas excepciones, algún representante del oficialismo llegó a dar su posición. Por lo tanto, se hizo costumbre tener que trabajar solamente con las voces de la oposición, las voces de quienes reclaman, de quienes denuncian, de quienes se quejan de los atropellos sufridos. En un intento por compensar esto y por tratar de ajustarnos a la máxima del periodismo, de escuchar las dos campanas, nosotros hemos utilizado permanentemente las declaraciones de programas anteriores o del canal oficial, donde los voceros del gobierno tocan tangencialmente los temas que nosotros analizamos en nuestro programa. A partir de ahora se nos impuso la obligación de hacer una cosa equitativa, pero aritméticamente. Es decir, si iban dos representantes de la oposición, necesitábamos tener dos representantes del gobierno. Esto se tornó prácticamente imposible. El gobierno no tiene voceros y me temo que lo más importante, el gobierno no tiene quien pueda esgrimir algún tipo de argumentos sólidos como para combatir las acusaciones que la oposición hace. Y esto ha hecho que tengamos, digamos, en el congelador varios programas que están contando solamente con la presencia de representantes oficiales para poder salir al aire. En esas circunstancias para nosotros se nos hace muy difícil. También sabemos, porque hemos visto que circuló una lista de personalidades que no debían ser invitadas, entre comillas, a los programas del canal, y sé de algún caso de algún colega al que también se le negó la posibilidad de salir al aire a algún programa en el que las cosas no eran favorablemente aptas para el gobierno. En términos generales, la presión es muy intensa y esto se veía venir, se sabía desde que se cambió de dueño. Sí. Para nadie es un secreto que la concesión caducaba para los dueños anteriores en el 2015, igual que para estos. Nadie hace una inversión si no tiene la seguridad de que el gobierno le va a renovar la concesión. Por lo tanto, estábamos hablando de nuevos dueños cercanos al oficialismo, y esto es mantener esto con la veracidad, con la línea informativa que nos caracterizó, es algo así como intentar la cuadratura del círculo, ¿no? Ahora, señor Maza, muchos hablan que Globovisión está viviendo un proceso de transformación y que hay que esperar a esa transformación. ¿Globovisión necesitaba ese proceso de transformación, periodísticamente hablando? Nosotros creemos que sí hacía falta tener la posibilidad de escuchar a las dos campanas. Eso me parecía altamente positivo, pero sin embargo no hemos visto ningún otro tipo de aportes al periodismo, y por el contrario hemos visto cómo
se constriñen los espacios, se nos van cerrando cada vez más las opciones. Hay una permanente vigilancia de cerca de que no salga nada en el canal que pueda ser motivo de disgusto entre el gobierno y los nuevos dueños del canal. Voy también con Julio Chávez, él es diputado por el PSV, presidente de la Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación. Diputado Chávez, gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando con los medios de comunicación en Venezuela? Es decir, sí, se habla de una transformación, pero una transformación ¿para dónde y hacia dónde? Bueno, un gran saludo a toda la audiencia, ¿no?, de este importante medio de comunicación. Creo que es importante aclararle a América Latina, ¿no?, y parte de los Estados Unidos, que este canal de noticias, ¿no?, que se denomina Globovisión en nuestro país, prácticamente había asumido una línea editorial muy sesgada, ¿no? Toda la información, o una buena parte de la información que por allí circulaba, que por allí se difundía, era absolutamente contraria, ¿no?, al gobierno revolucionario. En ningún caso tú veas que Globovisión reconocía, ¿no?, algún logro importante, alguna política exitosa, por ejemplo en materia social. Todo era ridiculizado. Contra el presidente Hugo Chávez se descargaron, bueno, todos los epítetos descalificativos, más soeces, ¿no? Bueno, alguien que se diga periodista pudiese, digamos, decir, bueno, injuriaron, calumniaron de manera reiterada al compañero presidente Hugo Chávez en vida, se burlaron de su enfermedad, del estado en que se encontraba, bueno, descalificaron y defenestaron a la familia. Tú nunca veías en Globovisión, y nadie iba a ver en Globovisión, alguna crítica, por ejemplo, a los gobiernos nefastos del estado Miranda, que presidía el candidato doblemente derrotado Capriles. Tú nunca veías en Globovisión alguna crítica, ¿no? Sí, diputado, entonces había que cambiar según el gobierno. Esa línea editorial, discúlpame, ¿no?, para terminar, ¿no? Esa línea editorial de Globovisión se había alejado absolutamente de lo que es el periodismo objetivo, imparcial, y se había convertido en una vocería del partido político de la oposición venezolana. Globovisión, la línea editorial de Globovisión, era orientada fundamentalmente por el partido Primero Justicia, y eso lo ratificó el propio Julio Borges en una oportunidad, quien lo dijo, y que por supuesto, ¿cómo vamos a ir nosotros a Globovisión? ¿Cómo va a ir un diputado, un vocero de la revolución? Bueno, que en primer lugar era descalificado, ¿no? En segundo lugar, por supuesto que era sometido al escarnio público, como ocurrió muchas veces. Y yo creo que en tercer lugar, definitivamente pues Globovisión se alejó de ser verdaderamente un canal de noticias objetivo e imparcial, instigó a la violencia, se sumó a todos los actos de sabotaje, de desabastecimiento que de manera sistemática desde Fedecámara, de los grandes centros de poder se hacían contra el país, contra el pueblo venezolano. Bueno, todos esos crímenes que se cometieron inclusive después del 14 de abril, ¿no?, fueron negados, fueron invisibilizados por Globovisión. Todas esas denuncias que hacíamos también con pruebas bien contundentes eran invisibilizadas por Globovisión. De modo que para Globovisión, bueno, la oposición era una maravilla, ¿no? Esos actos neofascistas que se cometieron eran de alguna manera exaltados, y bueno, los errores que se cometían, que por supuesto que el gobierno cometió errores, bueno, eran magnificados de tal magnitud y de tal manera que ese canal se había convertido prácticamente en un partido político. Y ahora como se está, diputado, y ahora como se está planteando Globovisión, con ese cambio de línea editorial, con ese comunicado, incluso que los periodistas que han sido caras por años de ese canal, ¿eso está garantizando o va a garantizar el equilibrio noticioso? Yo por eso le preguntaba una transformación, ¿hacia dónde? Usted nos describía cómo es Globovisión a su parecer, pero entonces, ¿hacia dónde va? ¿Hacia un equilibrio realmente o hacia empezar a informar también cosas del gobierno? Porque entonces también los medios privados también tendrían que entrar, los medios públicos también tendrían que entrar a una reforma, a un cambio.
Pero yo creo que en primer lugar hay un marco, ¿no? Hay un marco que lo establece la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hay una ley de responsabilidad social en radio y televisión que ellos conocen. Hay unos organismos, ¿no?, que por supuesto que tienen que velar porque realmente los medios de comunicación que ellos hablan es precisamente de unas concesiones que heredaron, ¿no?, cosa absolutamente que no aparece en ninguna parte ni en la Constitución ni en las leyes venezolanas. Nosotros creemos indudablemente que hay que avanzar hacia una democratización del espectro radioeléctrico. Si tú revisas la programación que tenía anteriormente Globovisión, era una proporción de 90-10, ¿no?, por ser bien optimista en cuanto digamos, a la objetividad en cuanto a la noticia. Yo creo que esa transformación de la que tú me hablas es un problema que tienen que asumir, digamos, en este caso, los nuevos dueños. Nosotros saludamos que en todo caso se plantee un equilibrio informativo y que así como tenía la preeminencia, la prioridad, el partido Primero Justicia, ¿no?, y todas esas vocerías de Primero Justicia y de la oposición venezolana, bueno, yo creo que también sería interesante, ¿no?, en base a lo que establece la ley en cuanto a los contenidos, en cuanto a la programación, que también, por supuesto, se informe de las políticas, de las obras, de los beneficios, ¿no?, que se han venido cosechando en estos 14 años, sorteando los golpes de Estado que de alguna manera se sumó Globovisión, los sabotajes a la industria petrolera que se sumó Globovisión, la guerra económica a la cual está sumada o estuvo sumada Globovisión. Yo creo que realmente y ojalá los nuevos dueños a quien no conocemos o a quien yo no conozco particularmente, ojalá y piensen más en el país, en la estabilidad, en la paz, en exaltar lo que está en la Constitución y defender los principios de la Constitución, y no realmente como lo venían haciendo, que hasta pisoteaban la Constitución, le metían candela, señor, ¿no?, a la Constitución diputado de la República Bolivariana de Venezuela, y eso tiene que ser repudiado por el pueblo venezolano. Termine la idea, por favor, diputado. Que ellos sean objetivos e imparciales. Gracias. Señor Mas, usted está escuchando al diputado. Él dice que es bueno un equilibrio informativo. Esa es la propuesta, y lo otro es que también el diputado dice que se vea lo que está haciendo el gobierno, pero entonces las críticas, ¿dónde quedan? Más que todo las críticas, los cuestionamientos que los periodistas debemos hacer. Globovisión comenzó sus acciones, Andrea, en que el presidente Chávez fuera candidato por primera vez. Era opositor del doctor Rafael Caldera, que era el presidente en ese entonces. También, como suele suceder, el periodismo siempre es crítico y adverso a los gobiernos. En aquella época el doctor Caldera también se quejaba de la misma cosa, pero indudablemente estábamos hablando de otro plano, estábamos hablando en otra calidad de relaciones. Discrepo seriamente de lo que ha dicho el diputado. El diputado sabe muy bien que en ningún canal del Estado venezolano, que no es de ellos solamente, sino que es de todos los venezolanos, que le da la posibilidad a nadie de la oposición de intervenir. Y eso es lo que ellos están reclamando en Globovisión. Nosotros estamos abiertos. Simplemente el gobierno nos montó en un ring de boxeo, nos puso a nosotros en una esquina y nos obligó a pelear con las armas que teníamos a mano, que eran la posibilidad de hablar solamente con la oposición y no entrevistar a nadie del gobierno. Comprenderás, muy difícil tener la posibilidad de hacer periodismo que a uno le etiqueta política, como lo intentaron hacer con todos los periodistas de Globovisión. Vamos a revisar las opiniones de nuestros televidentes en estos momentos en las cuentas de Twitter sobre el tema que hemos planteado el día de hoy. @ArcMair Pérez nos comenta: es indignante que aquellas personas que han luchado para que en Venezuela exista libertad de expresión hoy día deban renunciar porque no se les permite realizar críticas por pensar diferente. ¿A dónde se ha ido la libertad de expresión? @Arriaga Alex: increíble cómo renuncia tras renuncia se va la verdad, calidad y libertad de un canal tan querido como Globovisión. Primera pausa, y regresamos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. En 30 años
Y aquí en NTN 24 también tenemos a los protagonistas. Hace algunos minutos pudimos entrevistar a Vladimir Villegas. Él es periodista que integra también el equipo de Globovisión desde mayo, cuando se anunció la venta de este canal. Además, es presentador del programa Vladimir a la Una. El señor Villegas nos dio sus observaciones respecto a este tema y esto fue lo que pasó en la entrevista que le hicimos hace pocos minutos. Señor Vladimir, gracias por acompañarnos, muy amable. Usted en uno de sus artículos, un editorial del día de antes de ayer en El Nacional, dijo que como ancla, como articulista, dentro de los límites que le señalen su dignidad personal y profesional, si se cumple con eso, seguirá trabajando como periodista. Mi pregunta es, en Globovisión, en estos momentos, ¿se puede trabajar dentro de estos estamentos que usted señala, la dignidad personal y profesional? Bueno, yo tengo muy poco tiempo trabajando en Globovisión y hasta ahora no he tenido ningún inconveniente en cuanto a hacer el trabajo que yo hago siempre. El periodismo que estoy acostumbrado a hacer, con las preguntas que debo hacer, nadie me dicta preguntas, nadie me impide preguntas. Es decir, yo estoy haciendo mi trabajo profesional desde una óptica fundamentalmente periodística, a pesar de que todo el mundo sabe pues que yo soy una persona que ha asumido posiciones políticas, yo estoy haciendo mi trabajo sin ningún tipo de limitaciones. Y bueno, por supuesto que entiendo que haya sectores, que haya personas, que haya gente que cuestiona mi presencia en Globovisión, y hay ese cuestionamiento desgraciadamente de lado y lado. Hay sectores del chavismo que me ven en Globovisión y no me quieren ver aquí, como hay sectores de la oposición que tampoco me quieren ver. Es decir, eso es parte pues de la dinámica a la cual estamos sometidos en un país polarizado como lo es Venezuela. Ahora, señor Villegas, usted escribió este editorial antes o después del comunicado de los periodistas que renunciaron a Globovisión, donde dicen que Globovisión es moral, ética y periodísticamente inviable, de las frases que rescato de ese comunicado. Bueno, mira, esa es una afirmación con la que yo, por supuesto, no estoy de acuerdo. Primero porque en Globovisión queda buena parte del equipo que forma parte de este canal desde hace mucho tiempo. Estamos llegando a algunos nuevos conductores de espacio, pero somos todavía minoría dentro de lo que es la programación y sobre todo dentro de lo que es el equipo de Globovisión. Yo creo que esas aseveraciones, en primer lugar, bueno, son respetables, yo respeto a quienes tienen ese punto de vista, pero creo que en sí mismas encierran cuestionamientos injustos contra quienes se quedan en Globovisión, contra quienes, con la misma libertad que ellos han decidido retirarse, también ellos con la misma libertad han decidido quedarse, con el mismo valor, con el mismo apego a su función periodística. Es decir, yo creo que eso sería parte de un buen debate que debe dar no solamente el personal de Globovisión, que perfectamente creo que lo puede dar, sino el periodismo venezolano. En una sociedad polarizada como esta, creo que muchas veces se pretende esconder algunas realidades sobre o mejor dicho, debajo de esa confrontación, debajo de una situación política en la cual un espacio, un sector trata de negar al otro. Ahora, por supuesto, en el caso de los periodistas, yo, por supuesto, como te he dicho, respeto lo que ellos han decidido, respeto la posición que tienen, pero asimismo ellos tendrían pues que respetar la posición de quienes se quedan. Globovisión vive un proceso de transformación, un proceso muy difícil, como lo digo yo en mi escrito en el Nacional del día de ayer, un proceso que está lleno de dificultades, se toman decisiones, yo no tengo por qué acompañar todas las decisiones, no tengo por qué, digamos, salir tampoco a brindar solidaridad automática con puntos de vista con los que no estoy de acuerdo. Es decir, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con ningún atropello, lamento que algunos colegas se hayan ido del canal, lamento que otros no estén en la programación, pero creo que de fondo también hay, a mi modo de ver, una campaña destinada a hacer inviable Globovisión desde fuera, desde sectores que no quieren un Globovisión comprometido con el derecho del ciudadano a estar informado, que no quieren un Globovisión comprometido con lo que es la función fundamental del periodismo, que es precisamente esa, informar. Por supuesto, la opinión también tiene su cabida en Globovisión, la ha tenido y la va a seguir teniendo. Yo por lo menos como profesional del periodismo siento que puedo hacer mi trabajo aquí en Globovisión. El día que sienta que eso no es posible, bueno, no estaría aquí. O el día que las opiniones o que los puntos de vista que yo tenga no sean compatibles con quienes dirigen las políticas editoriales, pues seguramente entonces llegaremos al acuerdo de que yo no esté, ¿verdad? Y lo mismo me puede pasar en el Nacional, donde soy columnista de hace varios años, o en Unión Radio, donde tengo un espacio desde el año 2001.
Es decir, que eso es perfectamente discutible. Ahora, Globovisión va a ser viable, es un canal que es viable y además aquí hay mucho talento profesional, los trabajadores, los técnicos que están aquí entregando su esfuerzo para hacer una buena televisión y hacer periodismo. Yo vine a hacer periodismo en Globovisión y no va a haber fuerza capaz de chantajearme para que no lo haga. Lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo. Ahora, usted habla de una transformación de Globovisión, una misma transformación que necesitaría, por ejemplo, un canal del Estado como BTV, pero si no se transforma BTV o no transformamos todos los canales de televisión, como usted lo dice en su editorial, pero sí, Globovisión, ¿no hay un vacío en la información para los venezolanos? Porque Globovisión no era un contrapeso de BTV. Bueno, ¿y quién dice que no? Si es que eso yo lo he escrito muchísimas veces. Yo he dicho que aquí tiene que cambiar, y lo digo en ese artículo, si usted lo lee detenidamente se dará cuenta, lo digo en ese artículo, aquí tienen que cambiar los medios públicos y los medios privados. Aquí, por ejemplo, lo mismo que se le puede pedir a Globovisión, se le tiene que pedir a los medios del Estado, y lo mismo se le tendría que pedir a los otros canales. Es decir, volver a la esencia del periodismo es una necesidad para todo el país, que el periodismo sea un periodismo en el cual tengan inclusión, tengan cabida todas las voces, todas las visiones. Eso se le tiene que reclamar, por supuesto, también a los medios del Estado. A mí me gustaría ver a la oposición yendo a los medios del Estado, como me gustaría verlos también a factores del gobierno en Globovisión, como los estoy viendo ahora, que vienen y dan sus entrevistas, se les hacen sus preguntas, y bueno, como tiene que hacerse. Creo que el periodismo venezolano tiene que regresar a esa dinámica, y no solamente se trata de Globovisión, se trata de todo. Ahora, yo estoy en Globovisión, yo no estoy en el Canal 8, no estoy en Venevisión, no estoy en Televen. Yo hago mi parte donde estoy, que es en Globovisión, y donde trato de hacer un periodismo en mi programa Vladimir a la Una, donde tienen cabida todas las corrientes. Eso no se me ha impedido, lo estoy haciendo con total libertad. Ahora, aquí hay gente en Venezuela que habla de que se está cerrando una ventana en Globovisión. Y entonces cuando alguien se asoma a esa ventana para hacer periodismo, entonces le caen a pedrada. Entonces no entiendo. Y finalmente, señor Villegas, ¿cuál es el proyecto? ¿Es claro el proyecto de cambio de Globovisión? ¿Hacia dónde va ese proyecto y cuál es la línea editorial realmente de este canal? Bueno, mira, yo creo que aquí se tiene que hacer un periodismo, y en eso anda comprometida la gente de Globovisión, porque con ellos he hablado, en hacer un periodismo como lo necesita un país como Venezuela, harto, cansado de la confrontación, cansado del maniqueísmo, que si no estás aquí, estás allá. Yo creo que eso es lo que se está tratando de hacer, y no se trata de ir al centro, se trata de ir a la esencia del periodismo, es lo que se tiene que hacer, y eso es lo que estamos tratando de hacer, y lo que yo trato de hacer todos los días. Y por supuesto, mi respeto, mi solidaridad con todos los compañeros que decidieron no estar y con quienes se fueron contra su voluntad, también mi respeto, pues. Ahora, también, igualmente, pues, es válido pedir respeto para quienes se quedan. Tan válidos son unos argumentos como los otros. La gente es la que decide, los ciudadanos son los que deciden en medio de ese debate. Ahora, el periodismo venezolano creo que tiene que volver a su esencia, y creo que tenemos muchas cosas que discutir entre nosotros, y ojalá tengamos espacio para poder hacerlo, sin chantajes, y sobre todo dando la cara, porque también uno nota, por ejemplo, en las redes, pareciera que hay todo un laboratorio de guerra sucia destinado a invisibilizar o inhabilitar a un canal, bueno, que quiere cambiar y que lo está haciendo con las reglas del juego del periodismo. Yo invito a ese debate, pero que se quiten las caretas, que se dejen de esconder detrás del Twitter, que se dejen de esconder detrás de seudónimo, y que demos esa discusión sin miedo, de cara al país incluso. Porque aquí hay muchas cosas que se pueden decir en un debate, que no lo voy a decir aquí por falta de tiempo, pero mire que tengo ganas de decirla. Vamos a integrar este debate a Vanessa Newman, investigadora principal del Instituto de Investigación de Política Exterior, analista especializada en América Latina, nos acompaña de nuestros estudios en Nueva York. Vanessa, un gusto tenerlo. Escuchábamos a, digamos, la otra moneda de alguien que todavía está en Globovisión, que no desde sus inicios, hace 4 meses cuando el canal se abrió a la venta. Y habla de una guerra sucia que existe para el canal, que los periodistas quieren cambiar, que se quiere cambiar y entrar a otro tipo de periodismo. Pero la pregunta que yo le hacía es, si cambia uno, tienen que cambiar todos. Es decir, los que cuestionan al gobierno, los canales que cuestionan al gobierno, los medios que cuestionan al gobierno, tienen que cambiar, o los vemos cambiando. Pero los que tienen la línea del gobierno, no. Gracias por invitarme, es un placer estar aquí de vuelta. Bueno, me pareció muy interesante
el contraste entre los huéspedes que ha tenido. Me encanta lo que dijo el periodista hablando sobre la línea editorial, que el periodismo se trata de realmente mostrar los dos lados y que Globovisión representa un movimiento más al centro, y los periodistas serán independientes en su línea editorial. Ojalá que así sea. Me encantaría ver eso, me encantaría ver un canal que podría ser el centro de un debate honesto, abierto y de una reconciliación a un país que ha francamente vivido como una guerra civil psicológica hace 14 años y que va empeorando. Entonces, ojalá que sea verdad. Francamente, lo que dijo su otro huésped, el diputado de la PSV, no me da mucha esperanza, porque él pasó todo su tiempo criticando a Globovisión, que lo que pasó con Globovisión es que criticaba mucho al gobierno. Francamente, y entonces que como que el gobierno tiene derecho a corregir la línea editorial de un canal que lo critica. Eso es ridículo, es más o menos como, imagínense, si el presidente Obama de Estados Unidos no le gusta que Fox News le esté criticando cada minuto de cada día, burlándose de Obama, lo cual es exactamente lo que hacen continuamente, y que Obama tratara de cerrar a Fox News. Los americanos no soportarían eso, o sea, es imposible. Yo no entiendo por qué Venezuela cree que esas reglas del juego tampoco no se aplican a una democracia o a un país que supuestamente debería ser democrático y debería ser un país desarrollado como Venezuela. Solamente con oír la crítica del gobierno da miedo y no da mucha esperanza. Pero ojalá que lo que dijo mi colega periodista que sea cierto, que sí. Globovisión va a acabar con el maniqueísmo. Señor Massa, usted escuchó a su colega, a Vladimir Villegas, él actualmente trabaja en Globovisión y tiene otra posición contraria y más bien también abre el debate a que todos los medios cambien. Sin embargo, el que está cambiando en su línea editorial y el que vemos cambiando ha sido Globovisión, que por años también ha sido un crítico, y ya vamos a ver más adelante, de los gobiernos, sobre todo del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Es decir, cambia el que necesitan que cambie y el resto no. Bueno, yo colega de vieja edad, coincidimos en muchos extremos. El periodismo se nutra de su esencia. Eso precisamente es lo que estamos intentando, que el periodismo pueda acoger los diferentes puntos de vista, que simplemente la gente tenga los elementos para formarse su propia opinión. Eso es lo que hemos intentado durante los 18 años en nuestra labor dentro de Globovisión. Nosotros consideramos que se han cerrado espacios, se nos ha cerrado también algún tipo de posibilidades para nuestro tipo de periodismo, para el periodismo de investigación. Y con respecto a las posibilidades de que se den la cara, como dice Vladimir, nosotros, quiero recordar, damos un comunicado, nombre y apellido, haciéndonos responsables con nuestros nombres de las cosas allí escritas. En ningún momento se habló en nombre de todos los periodistas o todos los trabajadores de Globovisión. Sería muy bueno no confundir las cosas. De todas maneras, yo creo que la actividad del señor Villegas sería bueno analizarla, a que cuando se produjo el cambio de dueños, fue postulado y prácticamente lo había aceptado verbalmente ser director de Globovisión. Él mismo dijo que había algún tipo de desavenencias que no le permitían ser el director de Globovisión. Al poco tiempo aparece Vladimir, un programa periodístico dentro del mismo canal que se rehusó a manejar como director. Yo creo que todos debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad en este problema en el que estamos metidos y donde los periodistas hemos sido arrinconados y hemos sido etiquetados con un rol político. Porque todo aquel que sea de alguna manera crítico y adverso al gobierno puede ser no solamente un opositor o un enemigo a la filosofía del presidente Hugo Chávez. Sí, diputado, para finalizar ese bloque y agradeciéndole a todos por haber estado con nosotros también, el señor Massa, también le agradezco. No es
raro, más bien, que sabíamos que Globovisión siempre fue una piedra en el zapato para el gobierno de Hugo Chávez. Incluso hay millones de alocuciones del presidente Hugo Chávez hablando contra Globovisión, lo llamaba globoterror incluso. En junio del año pasado, por ponerle algunos ejemplos, le impusieron una multa de 2.2 millones por supuestamente reportes incendiarios en el 2011 durante la protesta carcelaria. La Agencia de Telecomunicaciones de Venezuela repetidamente sancionado a Globovisión y lo amenazó con cerrarlo. Hay 8, entiendo, demandas administrativas actualmente pendientes. Hay quienes dicen que finalmente la revolución desbarató el canal de noticias, no con actos administrativos, sino desde adentro. Un poco, al final ese fue el fin, diputado. Bueno, sí, yo quería en primer lugar aclararle a la analista que habló de los Estados Unidos que en nuestro país existen plenas libertades democráticas, ¿no? Y creo que es un país en donde un pueblo ha aprobado por referéndum la Constitución que hoy nos rige y que indudablemente hemos venido avanzando en esta idea, ¿no? De perfeccionar, de transformar, pasar de esa democracia representativa a una democracia participativa y protagónica, donde cada día nuestro pueblo, ¿no?, pueda tener mayor poder de decisión, participar en la toma de decisiones. Creo que eso es central. En segundo lugar, siempre en este caso de los medios de comunicación... Me va a perdonar, es una centralización de poder lo que ha pasado. Y desde las leyes, ¿no? Creo que lo que se aplicó, las multas que se aplicaron, es lo que correspondía con sanciones administrativas por haber incurrido en violación de leyes fundamentales como la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión. Instigaron a la violencia, generaron una apología de la violencia, y eso por supuesto está tipificado como delito. Pero nadie puede decir que el gobierno bolivariano ha cerrado Globovisión o de alguna manera pues ha cercenado el derecho. Usted me va a perdonar, pero entonces debería multar al gobierno venezolano también, porque Chávez daba discursos hablando sobre el odio a la oligarquía, mostrando videos de gente tirando cócteles de Molotov. Yo he visto los videos mostrando videos de violencia, de disturbios, con la voz de Chávez hablando de la revolución armada y de acabar con la oligarquía. Entonces, si usted dice que Globovisión instigó la violencia y el mismo presidente Chávez lo había instigado 20 veces más agudamente, ¿por qué no metieron a Chávez preso? Si usted dice que Venezuela es un país que rige según la ley, usted me va a perdonar. La majestad del presidente de la República, y otra cosa es la majestad, o sea que es un reino, no es una democracia. Aprovecharse, ¿no?, de un medio de comunicación para instigar. Fíjate lo que decía el periodista Vladimir Villegas, ¿no? Pero déjame terminar. Fíjate lo que decía el periodista Vladimir Villegas. No, usted ya quedó muy claro. Ha hablado de la majestad de la presidencia de Venezuela. Una cosa es la presidencia de la República. Quedamos claros. Otra cosa son los dueños de los medios de comunicación. Sí. Estos dueños de Globovisión anteriormente, que de algunos están por supuesto en tu país, allí en Estados Unidos, bueno, son los mismos que han extorsionado, que han inclusive, ¿no?, se han apoderado de los fondos, de los ahorros de muchos venezolanos que están allá, por cierto, prófugos de la justicia. No son ningunos presos políticos, ¿no? Son más bien bandidos que se fueron del país precisamente para evitar, ¿no?, la aplicación de la ley en este caso. Diputado. Utilizaron a Globovisión, lo utilizaron como una punta de lanza para arremeter, para sumarse a la conspiración y a los planes desestabilizadores que estaban al margen de la Constitución. Diputado, le ruego que me ayude finalizando la idea porque tengo que hacer una pausa. De modo que Guillermo, no me dejaste hablar. ¿Cuánto lleva hablando, diputado? A ver, ¿cuánto lleva hablando? No, pero no me dejaste hablar, déjame concluir la idea. Pero termine la idea, por favor, estamos en televisión, me quedan 10 minutos de programa. ¿Cómo no? Nadie más ha podido hablar. Sí, con todo respeto, quería decirte eso, ¿no? Okay. Realmente aquí se han respetado las libertades. Hay un marco constitucional y legal que respetar. Todo el mundo sabe que los dueños de Globovisión convirtieron a eso en un partido político, en una vocería para conspirar, para desestabilizar. Son los mismos que instigaron al golpe de Estado en el 2002,
que desconocieron de un plumazo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que acabaron con la Asamblea Nacional y con todos los Diputado, poderes. qué pena. Eso ¿Sabe lo cuánto lleva hablando? Globovisión. 6 minutos. 6 minutos le he dado. Tengo que hacer una pausa, señores. Qué pena. Vanessa, tengo que hacer una pausa. Voy a agradecer a Roberto Massa, él es periodista fundador de Globovisión, que nos atendía. Muy amable, señor Massa, por su posición. Diputado Chávez, un gusto haberlo tenido también. Me quedo con Vanessa y en el último bloque nos vemos nuevamente. Vamos a revisar las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que siguen hablando sobre este tema. @Edimerc nos dice: el periodismo está amenazado en todo el mundo. Lo más grave es que solo se pueda decir lo que a los gobiernos les conviene. @Gerson González: esas renuncias obedecen a política, ya que no se les ha vencido la concesión a Globovisión, optaron por comprar los medios. Otra pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Por más de una década, Globovisión mantuvo una línea editorial opositora al gobierno. Por años se caracterizó por confrontar al presidente Hugo Chávez, quien para algunos analistas se inició con las primeras gestiones para censurar a este medio de comunicación, que hoy está en crisis. Globovisión es un canal de televisión venezolano temático y de noticias 24 horas, que se ha enfocado principalmente en la política venezolana y comenzó su transmisión en 1994 como canal local, emitiendo su señal solo en Caracas, la capital venezolana. Su línea editorial siempre se ha enfocado en criticar al gobierno y por esa situación fue acusado por el mismo régimen varias oportunidades de manipular información y de ser conspirador. Globovisión fue caracterizado por ser el único medio opositor luego del fin de la concesión a Radio Caracas Televisión, RCTV. Desde el año 2010 comenzaron los problemas para el canal de televisión, ya que desde ese entonces los 3 accionistas de Globovisión denunciaron ataques por parte del gobierno venezolano con el objetivo de forzar el cambio de la línea editorial, que para ese entonces era crítica del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Debido a las fuertes presiones, en este mismo año el director del canal y propietario del 10% de las acciones, Alberto Federico Rabel, fue despedido de su cargo por la junta directiva del canal. Rabel aseguró que su despido se debió a que otro accionista había sido presionado por el gobierno de Chávez para que les vendiese el canal y al no hacerlo pidieron su salida del cargo. Otro de los accionistas, Guillermo Zuluaga, también tuvo conflictos con el régimen. Zuluaga recibió una oferta por el 80% de sus acciones supuestamente por parte del ministro Ali Rodríguez Araque. Al negarse a venderlas, despidió a Rabel para aplacar al gobierno, pero esto no fue suficiente. Hugo Chávez lo acusó de intentar dañar su imagen y ordenó su arresto. Zuluaga escapó de Venezuela y en noviembre de 2010 solicitó asilo político en Estados Unidos. Poco después de que Zuluaga escapara al extranjero, el presidente Chávez mostró su interés en Globovisión, asegurando que su gobierno podría tomar el control de las propiedades de estos accionistas y por ende de sus acciones. Fue así como el 11 de marzo del 2013, Carlos Zuluaga, vicepresidente del canal e hijo de Guillermo Zuluaga, anunció que el canal era inviable económicamente y jurídicamente, por lo que se realizaban negociaciones para la venta del 80% del paquete accionario. Es así como Globovisión pasó a ser de otras manos. Vanessa, esto es comparable con lo que pasó hace algunos años atrás con RCTV. Muchos dicen que lo de Globovisión hoy por hoy es peor, porque con medidas administrativas se cerró RCTV, es verdad. Pero aquí, y lo que yo decía y lo veía en un editorial también, se lo está desbaratando por dentro, por sus mismos estamentos. Bueno, primero hay que entender que el movimiento chavista siempre ha sido un movimiento televisivo. Siempre han sido maestros en manipular la narrativa, en utilizar los medios de comunicación. No se le olvide que el mismo presidente Chávez fue creado como un ídolo y un ícono revolucionario cuando en el 92 él hizo su intento golpista, en el 4 de febrero del 92, y le otorgaron 1 minuto de televisión. El mismo gobierno que él trató de votar por la revolución, por un golpe de Estado, le otorgó a él el derecho de hablar por televisión, expresar su punto de vista en un sistema democrático, y él habló y dijo que la revolución no tuvo éxito por ahora.
y él tomó responsabilidad. Y esas dos cosas de hablar de una revolución y de tomar responsabilidad lo volvieron un ícono. Entonces él siempre fue una creación de los medios de comunicación, en particular de la televisión. Entonces, él también, como sus programas, Aló Presidente, su gran carisma por televisión y por radio, que él cantaba, que tenía un lorito, que montaba caballos, que tocaba guitarra, que bailaba, todo por televisión. Eso fue exactamente como los chavistas siempre lograron quedarse con el poder y manipular esa narrativa y manipular a la gente. Y como yo acabo de decir, el mismo presidente Chávez también le decía al pueblo que deberían tomar armas y era una revolución armada, y hay videos que se pueden buscar por ahí en YouTube de él hablando sobre unos videos de gente tirando cócteles de Molotov. Entonces siempre ha sido eso. Entonces ellos entienden mejor que nadie esa manipulación, y yo creo que francamente la oposición ha sido un poquito más, como decimos en Venezuela, más caídos de la mata, que no lo han entendido. No lo han entendido tan bien y se han pasado tanto tiempo peleándose entre sí. Sí. Pero entonces, pero también los chavistas se han puesto más sofisticados y ahora han aprendido a manipular, a mostrar que, bueno, ellos se están matando de por dentro, mientras que ahora nosotros no tenemos que usar la fuerza tan dura. Te cortan, es como una muerte por... que te han cortado 100 veces. Ahora, en vez de un cuchillado como hicieron con RCTV. Está con nosotros también Oscar Lucien, él es investigador en comunicación de la Universidad Central de Venezuela y columnista del diario El Nacional, y también tengo a José Sanroz, columnista del diario Porrea, analista político. Señor Lucien, los grandes perdedores, sin duda, los ciudadanos. ¿Se puede ya empezar a ver un vacío en la información con este cambio de línea editorial, con estas renuncias de reporteros y periodistas íconos en Venezuela? Bueno, podría decir que de manera precisa que es un canal, una ventana más que se cierra a la información y a la comunicación, pero pienso que existen siempre modalidades de comunicación a la cual la gente puede recurrir, sobre todo en este momento con todo lo que son plataformas digitales. No hay manera de que la información sea silenciada del todo. Lo que creo que es importante es que el caso de Globovisión no se vea como un tema aislado, sino yo lo vería dentro de un plan sistemático de aniquilamiento de la opinión y la información distinta al gobierno, porque si nos analizamos puntualmente el caso de Globovisión, que según se dice en esta nueva etapa es un canal que abre una ventana a otro sector que antes no estaba, al sector oficial, que ahora se busca el equilibrio, etcétera. Esa visión contrasta de manera radical con lo que ocurre en los canales del Estado. Los canales del Estado han sido confiscados por un partido político, que es el partido principal del gobierno, porque ni siquiera los propios aliados del gobierno tienen visibilidad en la programación del Canal 8 y de las radios públicas en manos del gobierno. Yo creo que si nosotros intentáramos hacer un análisis objetivo de lo que ocurre en presencia en los canales públicos de la diversidad de la opinión política del país, se verá que una presencia muy sesgada, excluyente, porque solamente favorece a un partido político. Insisto, ni siquiera a todos los partidos que conforman la plataforma del gobierno. Entonces eso plantea un tema de desequilibrio importante, sobre todo porque estamos hablando de partidos públicos que se deben a todos los ciudadanos. El caso de Globovisión es un canal privado, es un canal que vive de los anunciantes y por lo tanto, bueno, obviamente ha habido un cambio importante, hubo una transferencia accionaria a un nuevo grupo y este nuevo grupo tiene una estrategia editorial e informativa distinta al grupo anterior que ha repercutido en que un tipo de información y de acceso editorial a la noticia ha cambiado, es una realidad nueva. Ajá. Y creo que frente a esa realidad nueva lo que queda es, bueno, buscar alternativas creativas de comunicación y para eso hay un soporte importante en las plataformas digitales. Señor Sanroz, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un canal que
parecía que resultaba molestoso al gobierno y veíamos las posiciones de antes frente a las de ahora. El hecho de que esté cambiando, como lo dice también el señor Lucien, y que haya otras modalidades ahora, otras formas para comunicarse, de todas maneras va a garantizar el equilibrio noticioso en Venezuela que no ha existido. Bueno, mire, buenas tardes. Yo tengo que decir que en realidad no existe ninguna amenaza de censura contra ningún canal. Sencillamente es una empresa privada como cualquier otra, como el Nacional, como el Universal, que tiene su línea editorial y son libres de tomar la decisión con su personal y con sus equipos como ellos lo quieran hacer. Ahí no hay ninguna interferencia del gobierno. Es como que si nosotros pretendiéramos decir que porque ustedes en TNT 24 no reciben una información que no les interese a los que dirigen ese medio, ustedes estén cambiando una línea que tenga que ver con la censura. Eso en absoluto. Existen más de 100 medios en Venezuela de empresas privadas en los distintos estados y nunca esos no pertenecen al gobierno. Más bien el 80% de los medios en Venezuela están embanderados definitiva y claramente con la oposición. Eso es una cosa clarísima. Y lo que está haciendo Globovisión es algo que le compete a los dueños de ese medio. Ahí no tiene nada que ver el gobierno. Esa es la realidad. Vanessa, cierro contigo. No, usted me va a perdonar, pero ahora no tengo las cifras enfrente mías ahorita, pero yo sé que yo estuve dando una charla en Yale University hace varios años atrás, y ya para esa época tenía los datos de que el gobierno venezolano había abierto como más de 200 canales de radio y televisión a través de toda Venezuela, el gobierno mismo. Entonces no me van a venir a decir que el gobierno venezolano no ha estado en un programa de expansión mediática, y eso fue a la vez que por un lado tenían esa expansión, también tenían por otro lado centenares de multas contra canales que criticaban el gobierno. Hay centenares de esos datos, y como yo le digo, hace 5 años fue escandaloso y ahorita es aún más escandaloso. Sí. Es imposible, o sea, me da risa oír que la gente diga que la mayoría de los canales mediáticos en Venezuela estén en posesión de la oposición. Para nada. Eso no es cierto, es que no es cierto. Lastimosamente llegamos al final del programa. Sé que podemos debatir ese tema mucho más amplio. Les agradezco por haber estado con nosotros. Estuvo con nosotros también Oscar Lucien, investigador en comunicación de la Universidad Central de Venezuela, columnista del diario El Nacional. También estuvo con nosotros José Sanros, columnista del diario Aporrea, y Vanessa Newman, investigadora principal del Instituto de Investigaciones Políticas del Exterior desde nuestros estudios en Nueva York. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana con más temas de debate.